Buenas tardes y bienvenidos a la conferencia. Mi nombre es Gonzalo Algorri, soy el director comercial de Singular Bank y esta tarde voy a actuar como moderador. En primer lugar, quiero agradecerles su asistencia, pero sobre todo la confianza que diariamente depositan en nosotros para la gestión de sus ahorros y de sus inversiones. La conferencia de hoy, titulada Pandenomics, Perspectivas 2021, será impartida por Alicia Coronil Johnson, que es economista jefe de nuestro banco, de Singular Bank. Espero que resulte de su agrado. Ya les anuncio que una vez finalizada la intervención de la ponente, se abrirá un turno de preguntas que pueden ir enviando a lo largo de la presentación, utilizando el chat que tienen a su disposición. Ya sin más preámbulos, paso la palabra a Alicia. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, como decía Gonzalo, por estar esta tarde con nosotros. Como ha referido Gonzalo, la conferencia va no solamente de las perspectivas del año 2021, sino también de esas tendencias que está trayendo consigo precisamente la pandemia del COVID-19. Bien, me gustaría resaltar que el año 2021 representa un año de transición en el restablecimiento de la senda de crecimiento económica global que se ha visto truncada por la disrupción de la pandemia. Pero también el 2021 comienza marcado por esas lecciones, las heridas y las transformaciones que nos está dejando esta crisis sanitaria, y también con grandes mensajes desde el punto de vista geopolítico que me gustaría en concreto resaltar esta tarde con todos ustedes. Me gustaría en concreto resaltar cuatro mensajes en tono geopolítico. El primero es la polarización política y social que sufre Estados Unidos y en el que se va a producir la transición política de la nueva administración del presidente Joe Biden. El segundo hecho relevante es que China se ha erigido como la única de las principales economías que sigue reforzando su liderazgo geopolítico y económico, si bien es cierto que ha perdido parte de la confianza entre los países que representan el G20. También resaltar el hecho de que Rusia tiene cada vez un menor protagonismo geopolítico y que el mundo se enfrenta a la pérdida del liderazgo de dos personas que han sido clave en la política internacional y en la agenda económica, como ha sido en el caso de Japón el ex primer ministro Abe Shinzo y en el caso de Europa la canciller Angela Merkel, que como todos ustedes saben abandonará su puesto en otoño de este año. Sin embargo, en este contexto geopolítico que les resaltaba, desgraciadamente tengo que empezar esta conferencia recalcando nuevamente que comenzamos el año en cierta forma con los mismos datos o parecidos a los que se produjeron en marzo con la disrupción de la pandemia a nivel global. Actualmente lo que estamos asistiendo es a un nuevo repunte de los casos de contagio, no solamente en las principales economías avanzadas, como es el caso de Estados Unidos o de Reino Unido, sino también en el caso de economías emergentes como Sudáfrica, y también en China, donde, como todos ustedes saben, el gobierno ha decidido ya confinar a 25 millones de personas. Este repunte de los casos de contagio diario, junto a la aparición de nuevas cepas, no solamente en Reino Unido, en Sudáfrica y en Japón, sino recientemente ayer se anunció que han aparecido dos nuevas cepas en Ohio, Estados Unidos, ha llevado de nuevo a los gobiernos a endurecer y reintroducir esas restricciones de medidas de movilidad y de distanciamiento social que, como ustedes pueden ver, vuelven a repuntar con fuerza respecto a sus niveles máximos que alcanzaron al inicio de la pandemia. Con lo cual, un escenario que nos aboca, lógicamente, a pensar que la economía durante este primer trimestre del año va a perder dinamismo y fuerza en la recuperación económica, abocando desgraciadamente a la eurozona a una doble contracción y en el caso de Estados Unidos a un menor crecimiento en este primer tramo del año.
Pero también me gustaría resaltar que la evolución que está sufriendo esta pandemia nos recuerda un poco a la que sufrieron nuestros antepasados hace un siglo durante la pandemia española, ya que también ahí se produjo una fuerte ola, la mayor, concretamente en los meses de otoño y de invierno del año 1919, para luego ir perdiendo progresivamente fuerza la gripe española durante la primavera de ese año. En cualquier caso, afortunadamente vivimos en el siglo XXI y el ingenio y la innovación y la capacidad que tienen nuestros recursos tecnológicos nos ha permitido progresivamente en un tiempo récord desarrollar unas vacunas en las que lógicamente hemos puesto nuestras esperanzas. De ahí que la mayor parte del escenario económico que les voy a presentar esta tarde está basado en que realmente se produce esa efectividad tan deseada en los planes de vacunación, pero también en el hecho en el que estos se desarrollan con mucha agilidad. Desgraciadamente, hasta el momento, solamente 45 países de los 194 países que configuran el mundo según Naciones Unidas han iniciado esos planes de vacunación, suministrándose hasta el día de ayer 32,4 millones de dosis, lo cual, como pueden ver, es una cifra muy poco representativa, ya que el mundo está configurado por 7.700 millones de personas y también con un ritmo de vacunación muy divergente, ya que actualmente el país que lleva una mayor agilidad en ese proceso de vacunación sería Israel, mientras que se modera bastante ese ritmo en el caso de las economías no solamente avanzadas como pueden ser Italia, España e incluso Alemania, sino también en el caso de China, donde hasta el momento se han suministrado 0,64 dosis por cada 100 habitantes. En este escenario base en el que sí que pensamos que se pueda producir esa efectividad y esos planes de vacunación a lo largo de la primera parte del año, sí que se produciría un escenario de crecimiento económico global liderado por China con un repunte de su crecimiento del PIB de en torno al 8% anual, seguido de Estados Unidos, que registraría un crecimiento del 4,3%, lo que le permitiría a la economía americana recuperar sus niveles de PIB previo a la disrupción de la pandemia a finales de este año. Mientras que en la eurozona nos encontraríamos con tasas de crecimiento promedio tanto en Francia, España y Reino Unido, que son precisamente los países que sufrirían una mayor contracción económica el año pasado, en torno al 6%, y en el caso de Alemania del 4%. Si bien estas tasas de crecimiento que se registrarían en el caso de España no nos permitirían recuperar esos niveles de producción previo hasta previsiblemente el año 2023. Es decir, un escenario en el que se produciría un patrón de recuperación tanto en Europa y en Estados Unidos con las siguientes características que me gustaría compartir con ustedes. En el caso de Europa, en ese escenario base que les decía, el ritmo de recuperación a nivel nacional será asimétrico, ya que estará determinado no solamente por el shock final de la crisis del COVID-19 sobre cada una de las economías nacionales que configuran Europa, sino también por la composición sectorial que tienen los países y la efectividad del diseño de la política fiscal que están adoptando a nivel nacional los distintos gobiernos. Veremos que la política fiscal por parte de los gobiernos sigue manteniendo ese tono expansivo hasta que al menos se haya asegurado que se ha controlado un poco la situación epidemiológica. La industria seguirá mostrando una mejor evolución respecto al sector servicios, apoyada principalmente por el repunte de la demanda externa, principalmente de las economías asiáticas lideradas por China y también por la necesaria rotación de inventarios que se tienen que hacer cada cierto tiempo. A partir del segundo trimestre de 2021, en una situación en la que se normaliza la situación epidemiológica, podríamos ir viendo una rotación del consumo de los hogares hacia los servicios locales y un repunte progresivo del sector turístico, principalmente a partir de 2022, iniciándose primero esa demanda en destinos más cercanos, es decir, en destinos de Europa. En cuanto a la inflación, pues sí que se prevé que si se produjera este escenario, se produciría un repunte de la inflación por encima de lo que nos está diciendo ahora las expectativas, apoyados principalmente por el repunte de los precios de la energía y de las materias primas y ese mayor consumo esperado de los hogares, apoyado en esas
tasas de ahorro récord que se están registrando a raíz de la crisis del COVID-19. Y también, finalmente, apoyado en que se empiezan a dotar, los países empiezan a recibir esos fondos del Plan de Recuperación Next Generation de la Unión Europea. Por su parte, en Estados Unidos, ¿cuál podría ser el patrón de recuperación? Tras asistir a una moderación de la recuperación al inicio de este año, explicada principalmente por la negativa situación epidemiológica que afronta el país, pero también en la ralentización de la movilidad que se está observando y también la moderación del consumo privado y de la creación de empleo, esperamos que se produzca un tono de la política fiscal mucho más expansivo durante el inicio de la administración Biden, que está asegurado también al tener también el Partido Demócrata el control de ambas cámaras. Una recuperación sectorial en forma de K, siguiendo ese patrón de recuperación del resto de las economías avanzadas, unas expectativas de inflación superior al 2%, si bien es verdad que en el momento que se normalice la senda de crecimiento económico de la economía americana, también esta inflación volvería a su tendencia anterior a la crisis del COVID-19. Y por último, una nueva agenda no solamente económica, social, sino también comercial y geopolítica que inicia la administración Biden. En todo ello, en un contexto en el que, como nos ha dicho el Banco Mundial recientemente en sus proyecciones que ha presentado la semana pasada, la economía mundial podría registrar un crecimiento anual del 4% tras contraerse el año pasado, es decir, en el 2020 un 4,3%, lo que le permitiría al mundo recuperar su nivel de producción a finales de este año. Pero también es cierto que les debo de advertir que también la Organización Mundial nos advierte que en caso de que no se produzca esa normalización de la situación epidemiológica y la efectividad de los planes de vacunación, nos podríamos encontrar con un crecimiento mucho más moderado que se limitaría al 1,6% y también que crece el riesgo, desgraciadamente, de que esta crisis sanitaria mute hacia una crisis financiera global y en cuyo caso la economía mundial sufriría una nueva contracción de en torno a un punto porcentual. En este contexto, donde no podemos dejar de ratificar que estas predicciones económicas, dada la situación epidemiológica y que nos enfrentamos ante una crisis totalmente exógena, que conocemos el momento en el que se inició, pero no cuándo se va a lograr finalmente su control a nivel global, tenemos también que recordar que nos encontramos en un momento en el que nuestra economía se desarrolla bajo ese patrón que denominamos Pandenomics. ¿En qué consiste? Consiste en que nuestra senda de crecimiento se basa en un patrón en el que se producen constantes arranque de la actividad económica y parones, especialmente en el sector servicio y en esos sectores del sector servicio relacionados con el consumo social, como puede ser el transporte, la hostelería, el turismo, el ocio y el entretenimiento. Pero que también este Pandenomics trae consigo la aceleración de unas nuevas tendencias. Muchas de ellas ya estaban ahí, pero otras han venido para quedarse. La primera que me gustaría resaltar es el multilateralismo. Un multilateralismo que gracias a la pandemia se ha visto reforzado. Lo hemos visto desde el punto de vista de la Unión Europea con una mayor cooperación y coordinación por parte de sus Estados miembros, pero también por parte de China acelerando su agenda política entre los países de Asia-Pacífico, pero también previsiblemente con la nueva administración Biden, que volverá a retomar e impulsar las relaciones internacionales, no solamente con sus socios tradicionales del eje Atlántico Norte, sino también con los países de la región Asia-Pacífico. También esta crisis del COVID va a traer una mayor regionalización del comercio y una moderación de la globalización. Lo hemos visto con la firma del Acuerdo de Integración Económica Regional firmado el año pasado por los 15 países que configuran, 15 de las economías que configuran Asia-Pacífico liderados por China, que representan el 30% del PIB mundial y también el 30% de la población mundial, pero también no podemos ser ajenos a que se va a producir una moderación del ritmo de globalización que va a venir dado no solamente de la robotización que ya estaba ahí,
sino también de la reconfiguración de las cadenas de valor, ya que muchos países van a intentar asegurarse el suministro de áreas estratégicas y de productos estratégicos, impulsando la relocalización de centros productivos en sus países o apostando por la instalación de esos centros productivos en otros países más allá de China. Por otro lado, se está produciendo una reorganización de los sistemas políticos. Esta crisis sanitaria ha reforzado muchas de las dictaduras que había en el mundo, pero también ha traído consigo cambios en nuestra democracia, porque nos encontramos en un momento en que los gobiernos han tomado decisiones que ingieren parte de nuestra privacidad y con medidas que nunca se habían visto desde la Segunda Guerra Mundial, como pueden ser los toques de queda o la información sobre nuestra situación sanitaria a través de esas apps que sirven de radar COVID. La dicotomía Estado-deuda, ante el repunte del endeudamiento público, la nueva tendencia que va a haber sobre la inflación y, por supuesto, esta disrupción tecnológica que va a traer nuevos sistemas de trabajo híbrido donde nuestro trabajo se va a realizar combinando estancia en los centros productivos, pero también teletrabajando. Y, por supuesto, todo ello va a requerir una apuesta por la educación continua, ya que no solamente tendremos que volver a formar a todo ese talento que previsiblemente puede perder su puesto de trabajo a raíz de esta crisis del COVID hacia esos nuevos sectores que están liderando el crecimiento económico y también los planes de recuperación nacionales. Y por otro lado, no me gustaría no recalcar el riesgo de un incremento de la desigualdad, no solamente a nivel de economías, entre las economías avanzadas y emergentes, sino también a nivel nacional entre distintos grupos sociales. Y por último, que la crisis del COVID ha puesto de manifiesto que ganan relevancia no solamente las grandes megaciudades en las que se estaba configurando la actividad económica en el mundo, que no debemos de olvidar que actualmente existen 40 millones de megaciudades en el mundo que concentran a 700 millones de habitantes y que permite, esta crisis ha puesto de relieve que también surgen como vectores de crecimiento ciudades de menor tamaño y también el ámbito rural. En este contexto, para centrarnos en alguna de esas tendencias que les he querido señalar, empezaremos recalcando esa dicotomía que va a surgir a raíz de la crisis del COVID-19. Estamos asistiendo a una política fiscal expansiva sin precedentes para intentar evitar que la caída y la contracción del PIB sea mayor y que, por lo tanto, las heridas socioeconómicas sean mayores. De ahí que se espera que el endeudamiento global repunte hasta el 365% del PIB mundial frente al 322% que representaba en el año 2019. En este contexto, lo que podemos esperar es que ante el aumento del endeudamiento público y de esos déficits públicos, los gobiernos previsiblemente aumentarán la presión fiscal y eso, lógicamente, va a tener connotaciones negativas no solamente en la capacidad de consumo, sino también de ahorro y de inversión y, por supuesto, de crecimiento de las empresas. Unido a este hecho, como les decía, sí se espera que estas políticas fiscales y monetarias expansivas sin precedentes puedan traer un repunte transitorio de la inflación a medida que se produzca una mayor tracción de la recuperación económica en caso de que sí que se controle la pandemia a partir de la segunda parte del año. Pero no debemos de olvidar que el mundo, la inflación, ese repunte de la inflación será transitorio, ya que el mundo ya experimentaba una ralentización del crecimiento de los precios, porque en los últimos 10 años a nivel global los precios habían crecido en torno al 3%, una cifra que contrasta con el 6,6% al que crecían los precios a nivel global en la década de los 90, que estaba explicado principalmente este crecimiento de los precios por la inflación de los países emergentes, ya que no podemos olvidar que en la década de los 90 México sufrió una crisis financiera precisamente en 1994 y que en 1998 se produjo la crisis financiera asiática. Por lo tanto, debemos de pensar que la inflación a nivel global se estabilizará en este rango del 3% porque sigue lastrada y marcada por esas tendencias que ya
moderaban el crecimiento de la inflación, como es el envejecimiento de la población, no solamente de las economías avanzadas, sino también en el caso de China, y también el reducido crecimiento de la productividad y también el impacto que tienen los precios, la robotización y la digitalización. Paralelamente, como les decía, lo que ha hecho esta crisis del COVID-19 es acelerar la transformación tecnológica, principalmente en 4 pilares. El despliegue de las redes 5G con esa visión holística que tiene sobre la economía, ya que tiene implicaciones no solamente en la producción y la logística, sino también sobre el mundo rural, el desarrollo y la planificación urbana y los servicios públicos, pero también en tecnologías financieras a través de los pagos online, los préstamos online, la tecnología inmobiliaria o la tecnología de los seguros, la tecnología sanitaria que se está acelerando con consultas virtuales, el data analytics o la robotización. Y por último, la tecnología verde, que es uno de los pilares junto a la transformación tecnológica que constituyen los pilares de los planes de recuperación que se van a poner en marcha, no solamente en la Unión Europea, sino también en el caso de China y por parte de la administración Biden. En este sentido, me gustaría recalcar que esta crisis del COVID-19 ha acelerado la visión de que también hay que acelerar la transición energética, ya que existe el riesgo también de que el mundo tenga que afrontar alguna catástrofe de índole climática. Con los datos sobre el clima, lo que observamos es que en los últimos 8 años de la última década han sido los más calurosos que se han producido desde 1970 y eso también ha acelerado la sensación de que en los planes de recuperación se debe de hacer esa apuesta hacia la transición energética. Una transición energética que, como ustedes pueden ver, tienen varios pilares. No solamente está enfocada hacia la energía renovable, hacia la generación de la energía renovable en detrimento de las energías tradicionales, sino también en el desarrollo de nuevas baterías, en las oportunidades que puede abrir el hidrógeno en materia de transporte y también en la digitalización que va asociada a la edificación, a la fabricación y al Internet de las cosas, también en un intento de hacer mucho más eficiente el consumo energético. Y esto es una tendencia que ha venido a quedarse, no solamente porque, como les decía, está en los planes de recuperación de la Unión Europea, sino porque también el gobierno chino ha manifestado el deseo de que China sea un país de 0 emisiones en 2060, y porque Joe Biden ha sido uno de los pilares de su programa de reformas económicas que ha llevado durante la campaña electoral. En este contexto, otra de las tendencias que pueden producirse y que sí que serían un riesgo muy elevado de cara a garantizar un crecimiento sostenible e integrador es la posibilidad de que aumenten las diferencias sociales, porque lo que nos están diciendo hasta el momento los datos es que esta crisis del COVID-19 ha tenido sobre todo un mayor impacto sobre los jóvenes, sobre la generación de los millennials y en menor medida sobre la generación de los baby boomers. En concreto, el endeudamiento de la generación de los millennials en Estados Unidos ha repuntado con fuerza desde 2015 a 2019, mientras que el endeudamiento precisamente de la generación de los baby boomers y de la generación silenciosa ha retrocedido. Esto nos debe indicar que no solamente tenemos que conseguir ese crecimiento integrador y garantizar que los jóvenes puedan desarrollar su proyecto vital, sino que también tenemos que tener en cuenta que vamos a un mundo donde cada vez tendrá más protagonismo la toma de decisiones, no solamente de inversión, sino de consumo y de política económica de las generaciones más senior, como son la generación baby boomer y la generación silenciosa, lo cual abre también nuevas oportunidades de negocio y de inversión. Y todo ello en un contexto en el que los CEOs a nivel mundial, tanto de las economías avanzadas y emergentes, también nos están diciendo cuáles son los elementos positivos que ha traído esta crisis del COVID-19, pero también nos están advirtiendo de algunos riesgos que traen consigo, tanto desde el punto de vista empresarial como desde el punto de vista social. Entre las economías avanzadas, lo que resaltan esos CEOs es la respuesta que han tenido los gobiernos, la colaboración intraempresa, es decir,
decir, dentro de la empresa, la mejora de la visión que tiene la sociedad sobre los líderes empresariales y la solvencia precisamente del sector bancario. Y entre los aspectos negativos que han resaltado ha sido la incapacidad muchas veces de competir con las grandes empresas tecnológicas, lo cual reduce la competencia del mercado, y también la incapacidad de encontrar profesionales que se adapten a los nuevos requerimientos y a las nuevas líneas de negocio y tecnologías que está acelerando esta crisis del COVID-19. Con lo cual, de aquí extraemos una serie de conclusiones. El hecho de que no podemos descartar que se produzca una mayor regulación en el ámbito tecnológico por parte de los gobiernos y esa necesidad de apostar por la formación continua y una mejora de las políticas activas de empleo. Mientras que en las economías emergentes la visión de los aspectos positivos coincide con la de las economías avanzadas, pero nos están diciendo, nos están advirtiendo que como elementos negativos en esos países lo que se está produciendo es un fuerte deterioro de la confianza sobre los políticos y también que vuelve a crecer desgraciadamente la violencia y el crimen organizado y la falta de independencia judicial, lo cual, como todos pueden ustedes imaginarse, es un elemento que puede generar tensiones sociales y también nuevamente el repunte de gobiernos populistas en estos países. Todo ello en un contexto en el que, como les decía, la gran esperanza se basa en que se produzca el éxito de esos programas de vacunación, que hasta el momento se está produciendo la compra de esas dosis de forma divergente, ya que el mayor acopio de esas dosis, que por ahora se han comprado 9.000 millones de dosis, ha sido por parte de las economías avanzadas, garantizando en el caso de Canadá la compra de dosis que podrían cubrir hasta 3 veces la vacunación de su población, y en el caso de la Unión Europea, el 182%. Sin embargo, este acopio de dosis contrasta con la de las economías emergentes, donde los países en promedio han hecho un acopio que solamente cubre el 5% de la población. Estos datos, ¿qué nos está diciendo? Que desgraciadamente el proceso de vacunación no empezará a desarrollarse en las economías emergentes hasta el año 2022, con lo cual no podemos predecir por ahora que realmente en el año 2021 se produzca el control global de la pandemia. Y también el desarrollo y el éxito de las vacunas puede tener unas implicaciones geopolíticas. Quiero en este sentido remarcar una cosa, el hecho de que finalmente la vacuna que muestre mayor efectividad y la nacionalidad que esté detrás de ella, es decir, si es Estados Unidos o si es China, también va a tener implicaciones en cuanto al liderazgo económico y político de esos dos países, ya que podría todavía impulsar más la penetración y el liderazgo sobre muchas economías. En el caso de China, si finalmente tuviera éxito, podría tener todavía más penetración sobre las economías emergentes de la región, ampliando su poder no solamente a través de la iniciativa Belt and Road, sino a través también de los planes de vacunación. Y todo ello en un contexto en el que siempre tenemos que tener en el radar los riesgos geopolíticos que marcan también la economía. Desde el punto de vista global tenemos el riesgo de que afrontemos un largo COVID, otras crisis sanitarias, las tensiones comerciales, el control de los datos, porque esto vuelve también a ser un elemento clave en la disputa geopolítica, ya que vuelve a haber una guerra también por saber quién es el país que va a acaparar mayor número de datos no solamente de sus ciudadanos, sino de otros ciudadanos a través del despliegue de las redes 5G, los ataques cibernéticos y, por supuesto, las catástrofes medioambientales. Y todo ello en un escenario en que a nivel regional vemos distintos riesgos geopolíticos. En el caso de Estados Unidos, esa polarización política que impactará en el desarrollo de la presidencia de Joe Biden. En el caso de Europa, el que, como les decía, Merkel abandona su puesto y eso puede marcar el proyecto europeo. También el que puedan surgir tensiones en torno a la ejecución del plan de recuperación de la Unión Europea, principalmente por los países del Visegrado como Polonia y Hungría, y la inestabilidad política que afronta Italia. O en el caso de China, pues que sigan esas tensiones comerciales con Estados Unidos con un único objetivo, que es hacerse con el poder global, pero también que esas tensiones geopolíticas y comerciales se extiendan a otros países como Taiwán, India y Australia. Y, por supuesto, en Oriente Medio,
ello pues el deterioro de las condiciones macroeconómicas que vienen marcadas por la evolución del precio del petróleo y que están aumentando la presión social. Y en Turquía me gustaría resaltar el hecho de que el riesgo de que se produzca una crisis financiera y que Erdogan pudiera, para tapar la mala situación económica que afronta el país, acentuar nuevamente las tensiones geopolíticas con Europa. Y en el caso de América Latina no podemos olvidar el hecho de que el continente afronta una década perdida, no solamente en términos de avance social, sino de inversión, que tiene implicaciones en la estabilidad política y que puede dar lugar en que en las próximas elecciones que hay en Ecuador, Chile y Perú surjan gobiernos populistas. Y todo ello sin olvidar, lógicamente, esos riesgos a la baja que existen en el crecimiento económico, que van más allá de esa evolución que tenga la pandemia, sino que están relacionados con el desarrollo de la política fiscal monetaria, en cómo se recupera la inversión empresarial, el comercio exterior y el consumo privado, en si se produce finalmente una fuerte destrucción del tejido empresarial, con un fuerte repunte del paro estructural y, por lo tanto, una crisis financiera. Y, por último, en la falta de ausencia de una actuación global que nos permita buscar soluciones comunes a esta crisis que ningún país por sí solo puede superar. Para concluir, me gustaría recalcar que, lógicamente, 2021 es un año de transición, un año de esperanza, en el que puede prevalecer, desgraciadamente, en algún momento vivir instantes de desilusión, pero que siempre prevalecerá nuestra capacidad de reinvención y de resiliencia, que siempre han sido claves para abrir nuevos periodos de progreso económico y social. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tu exposición. Bueno, pues ahora voy a pasar ya a realizar las preguntas que nos han ido llegando al chat. Algunas de ellas las voy a refundir porque son de temas prácticamente similares. Bueno, en primer lugar quiero trasladarte que han llegado muchas felicitaciones por la claridad en tu exposición, Alicia. Voy a empezar por la más general que nos ha llegado, que es, bueno, has expuesto una serie de riesgos, pero nos preguntan por concretar cuál sería el mayor riesgo para la economía mundial en este próximo año 2021. Yo creo que el mayor riesgo, más allá de que no se controle la pandemia o que no tengan efectividad esos planes de vacunación, para mí es que esta crisis sanitaria mute en una crisis financiera de carácter global, donde veamos pues la quiebra de empresas y las consecuencias que eso tiene para el sistema financiero. Yo creo que ese es el mayor riesgo. Nos preguntan también, Alicia, ¿cómo consideras el posible efecto que la ley anticompetencia en Estados Unidos tendrá sobre las tecnológicas, Amazon, Google, etcétera? Bueno, yo creo que efectivamente a priori tendrá un efecto negativo, pero también si miramos la vista atrás, esas leyes se han aplicado en otros momentos de la historia cuando se veía que había sectores que eran precisamente los que lideraban las transformaciones y el pilar del crecimiento económico para evitar precisamente que se reduzca la competitividad, porque no podemos olvidar que al final un elemento clave del crecimiento económico es que haya competitividad y competencia en el mercado, con lo cual puede parecer que a corto plazo ese impacto sea negativo, pero a largo plazo yo creo que siempre apoyar la competitividad es un elemento positivo para el crecimiento económico, no solamente de Estados Unidos, sino del resto de economías que configuran el mundo. Tenemos otra pregunta relacionada con las primas de riesgo, para conocer tu opinión sobre cuál es la situación de las primas de riesgo actual en España y en Italia, y también en el futuro en estas dos economías, en España y en Italia. Bien, yo creo que actualmente las primas de riesgo lo que están reflejando es la actuación de los bancos centrales, y esa estabilidad se va a mantener, lógicamente. En el caso de Italia puede
repuntar por ese escenario que les comentaba de inestabilidad política. Pero yo creo que a corto plazo, salvo que se produzca esa crisis financiera que les comentaba, se van a seguir manteniendo más o menos estable. Si bien es cierto que en el momento en el que se controle la crisis sanitaria y se vayan reduciendo los estímulos fiscales y también tanto España como Italia se restablezcan las normas de estabilidad fiscal que forman parte de la eurozona, es decir, que tengamos que volver a cumplir o presentar reformas estructurales que garanticen que realmente vamos a intentar situar nuestro déficit público en el 3% y ir reduciendo progresivamente nuestro nivel de endeudamiento público. Si ahí realmente tanto España como Italia no da confianza al mercado, podríamos ver que efectivamente se produce un repunte de esas primas de riesgo. Otra pregunta nos dice textualmente, sabido es que el ganador, entre comillas, de esta pandemia es China, si consideras que es el mercado a potenciar en las carteras e independientemente de China, también que otros sectores, si tecnología, infraestructuras o sanidad. China efectivamente era ya un mercado y una economía que ya marcaba la tendencia antes de la crisis del COVID-19 y efectivamente, como nosotros hemos hecho en nuestras carteras, hemos aumentado el posicionamiento en China porque claramente es la segunda potencia económica del mundo, no solamente ha visto no truncada su senda de recuperación económica, de crecimiento económico, y tiene algo que es bastante importante, que es el desarrollo de clases medias. Y por eso hay que estar en China, lógicamente, y también en el resto de países en la región Asia-Pacífico. Pero dicho esto, yo creo que no debemos de tener una posición negativa hacia lo que puede ocurrir en las economías avanzadas, tanto en Estados Unidos como en Europa, porque ambos bloques económicos, tanto Estados Unidos como Europa, tienen grandes fortalezas y tienen mucho liderazgo precisamente en esos sectores que mencionaban en la pregunta que me has hecho, Gonzalo, que es en infraestructuras, en sanidad y en muchas de las tecnologías asociadas con la digitalización, que por supuesto son sectores en los que hay que estar presentes, no solamente por esas tendencias que les he expuesto, sino porque también van en línea con los planes de recuperación económicos que se están diseñando y porque también es una tendencia que ha venido a quedarse a medio y a largo plazo. También nos preguntan, nos hablan de un repliegue nacionalista y si puede tener consecuencias en que dañe los intercambios internacionales. Pues efectivamente yo creo que sí que hay un riesgo de ese nacionalismo, repliegue nacionalista, por eso creo que sí que vamos hacia una regionalización del comercio mundial. Por eso sí que creo en esa apuesta de Joe Biden hacia volver a mirar a Europa, ¿no? Un poco como ocurrió tras la Segunda Guerra Mundial, pero también hacia el eje Asia-Pacífico, porque no podemos olvidar que Estados Unidos, su posición geográfica, mira a ambos océanos, ¿no? Pero por otro lado, yo también diría que en cualquier caso el mundo no es estático y puede producirse ese repliegue nacionalista a corto plazo, pero al final también la globalización se ha ido produciendo a lo largo de diferentes olas. Y es verdad que hubo también un repliegue tras la pandemia española y la Primera Guerra Mundial, pero también vimos una vuelta al relanzamiento de las relaciones internacionales posteriormente, con lo cual podría darse a corto plazo, pero mi visión de largo plazo es que al final yo creo que el mundo está diseñado para entendernos entre nosotros y para ver siempre que el comercio internacional es un pilar y una fortaleza del crecimiento económico. Voy a refundir ahora dos preguntas a Alicia porque tratan sobre la cotización sobre el dólar y el euro. Una de ellas habla sobre los efectos que puede tener en el tipo de cambio el repunte de la inflación en Estados Unidos
y otra también el impacto que tendría sobre el tipo de cambio el cambio de presidencia en Estados Unidos y las nuevas mayorías parlamentarias. Pues efectivamente la presidencia de Joe Biden y el control de las dos cámaras hacen que el escenario previsible, y también con los últimos datos que hemos conocido de la creación de empleo en Estados Unidos y de la movilidad, pues que se amplíen esos estímulos fiscales que ya se ampliaron a finales del año pasado con una ampliación del paquete de ayudas de 900.000 millones de dólares. Con lo cual eso llevaría a que se mantuviera esa depreciación del dólar, que explica también en parte el repunte de la inflación en Estados Unidos y que a Europa le perjudica porque no solamente lastra su comercio internacional, sino que también no nos apoya el repunte de la inflación, la retrasa. Nos dicen también, nos preguntan que cómo se refleja este análisis en la selección de fondos y carteras que proponemos en el banco. Bueno, yo creo que como que se refleja en los últimos cambios que se hicieron, ¿no? Es decir, ya estábamos infraponderados en dólares y no, por el momento, esa sería la posición del banco, porque no vemos un cambio sustancial en este patrón que se ha desarrollado a lo largo de la pandemia en la cotización euro-dólar. Nos dicen si crees que los gobiernos deberían ser más valientes respecto a darle mayor importancia a la vacunación, porque de lo contrario, pues van a sufrir mucho las economías. Pues yo creo que el problema es el reto logístico que supone este plan de vacunación, porque lleva consigo unas condiciones de transporte en unas temperaturas que no lo hacen fácil, ¿no? Y también porque se produce la vacunación con un repunte de los casos de contagio, y yo creo que eso dificulta todavía más el proceso de vacunación porque los sistemas sanitarios se encuentran ya saturados, ¿no? Y esto tampoco ayuda con esta ola de frío que hemos sufrido también en el caso de España, ¿no? Con lo cual yo quiero pensar y creo que puede ser así, que en el momento en que se controle el repunte de los casos de contagio, veremos una mayor celeridad en el ritmo de vacunación de la Unión Europea y también de Estados Unidos. Alicia, aquí te va un poquito que veas la bola de cristal. La pregunta es si puedes comentar alguna oportunidad de inversión y los países con mayores expectativas. Efectivamente es la bola de cristal, ¿no? Y con la incertidumbre que hay, pues todavía más difícil la bola de cristal. Bien, yo creo que como hemos manifestado en la exposición, claramente estamos positivos hacia la evolución de la economía china y también de la región Asia-Pacífico, pero también estamos con un optimismo cauto hacia lo que puede seguir ocurriendo en Europa y, por supuesto, hacia la evolución del mercado estadounidense. Con lo cual, yo creo que nuestra bola de cristal sigue siendo muy parecida a la que ya presentamos en el escenario de diciembre. Alicia, tu opinión, por favor, sobre la renta fija emergente y cómo abordarla. Bueno, la renta fija emergente, pues yo diría que está marcada por un patrón muy heterogéneo, ¿no? Aquí yo no hablaría de situación global, porque nos encontramos con una renta fija emergente en América Latina, ¿no? Que tiene peores perspectivas, ¿no? Por la situación que afronta el continente frente a lo que sería la renta emergente de las economías de Asia-Pacífica, que muestran mayor
menores oscilaciones y volatilidad sus propias divisas, por lo cual el planteamiento sería que es una apuesta, pero en esa apuesta pues siempre, como sabéis y como saben los clientes, hacemos una selección muy cauta y elegimos el tipo de renta fija porque no podemos considerarla que toda es una oportunidad de inversión. ¿A través de qué productos o mercados es mejor estar en China? ¿A través de acciones allí directamente, a través de Hong Kong, utilizando ADRs en Estados Unidos? Bueno, como creemos que es mejor hacer esas inversiones a través de fondos, ¿no? Que tengan un peso no solamente en China, sino en otras economías de la región que también tienen muchísimo potencial económico, como podrían ser Indonesia, Malasia, por citar algunas. Te pregunto también, ¿dónde ves más peligro? ¿En la renta variable o en la renta fija por la deuda pública disparada a nivel mundial? Bueno, yo creo que ahora mismo los riesgos todavía se están contenidos por la actuación de la política económica, tanto la monetaria como la fiscal. Pero en cualquier caso sí que considero que hay una mayor, que es algo que han advertido organismos internacionales como el FMI o el propio Banco Central Europeo, de que sí que hay una mayor descorrelación en el mercado de renta variable en cuanto a lo que ocurre en la economía real. Ciñéndonos a nuestro país, ¿qué sectores consideras más expuestos a los vaivenes de la pandemia y, como ha dicho, que deriven una crisis financiera? Pues el problema de la economía española es, yo creo que esta crisis sobre todo ha tenido un impacto mayor en esos sectores que mencionábamos, que son el turismo, el transporte, con lo cual yo creo que el sector que más está expuesto actualmente es el turismo, que no podemos olvidar que representa el 12% de nuestro PIB, pero también preocupa muchísimo el tamaño de las empresas en España, ¿no? Porque al final en España el 99,3% de nuestro tejido empresarial está configurado por empresas que tienen menos de 50 trabajadores e incluso la mayoría de ellas tienen menos de 10 trabajadores y somos las que estamos viendo todos los días en las noticias cómo se ven abocadas a cierres, ¿no? Ya sea por restricciones de horario comercial o por confinamientos perimetrales, con lo cual el riesgo yo creo que está precisamente en ese segmento de empresas y evidentemente eso tiene un impacto sobre el sistema bancario. Si bien es cierto que el sistema bancario español muestra unas ratios de solvencia que no tienen nada que ver con lo que ocurrió en la anterior crisis financiera. ¿Qué sectores serán los más beneficiados por los fondos europeos? Estamos hablando de España. Lógicamente los sectores relacionados con la transición energética y también los sectores de infraestructuras, porque no podemos olvidar que en esa transición energética hay que hacer un gran despliegue de redes, de nuevas infraestructuras, con lo cual esos serían dos sectores claramente beneficiados, pero también el sector de las telecomunicaciones, ¿no? Porque también en esos planes de recuperación europea va la aceleración del despliegue de las redes de 5G, pero también ya se empieza a hablar de la 5G Plus, incluso la 6G. Con lo cual, a priori, esos serían los sectores más beneficiados. Pero también es verdad que en esa recuperación que va a ser progresiva de la actividad, tampoco debemos de olvidar que también se van a ver beneficiados sectores que no están en los planes de recuperación, sino que están más vinculados con el consumo de carácter local, la demanda nacional, ¿no? Esos sectores que están muy enfocados hacia suministrar bienes y servicios de demanda nacional. Y otro sector que también se va a ver beneficiado a corto o medio plazo va a ser el sector del automóvil, porque está muy vinculado también con la descarbonización de las economías.
Hoy nos hemos iniciado con la tasa Tobin, el día 14, y nos preguntan si esto va a disuadir de la compra de acciones españolas y si van a dirigir estas compras a otros mercados. Evidentemente, la tasa Tobin es un elemento que genera una distorsión en la compra de valores, sobre todo porque al final lo que tendríamos que aspirar y haber hecho como país es que si se introduce una nueva figura tributaria, pues que sea de forma homogénea y al mismo tiempo que el resto de países que configuran la OCDE, con lo cual existe ese riesgo y también el riesgo de que esa tasa Tobin, como ya ocurrió en Francia, recaude mucho menos del dinero que reflejan los presupuestos generales del Estado. Nos preguntan, dentro de la renta fija, si preferimos la soberana o la corporativa. Bueno, aquí, como ocurre en de los países emergentes, depende de qué tipo de renta fija, ¿no? Según también el país, la estabilidad financiera y política que ofrezca ese país y también la corporativa, ¿no? Porque hay que diferenciar entre la high yield y el bono corporativo de mayor calidad, con lo cual aquí pues igualmente hay que hacer una selección pues basándose en criterios, ¿no?, de reducción de la exposición al riesgo. Vamos a hacer ya las dos últimas preguntas para cumplir el horario y terminar en una hora. La primera de ellas es cómo valoramos la transición ecológica y qué valores serían los principales protagonistas de ello. Después ya nos preguntan ya temas más específicos de qué fondo o qué ETF podría ser mejor, pero eso yo invito a la persona que hace la pregunta y a todos los demás personas que están asistiendo a la conferencia que ya para temas concretos hay que ceñirse a la cartera de cada persona y su perfil y demás, y es mejor que lo hable con su banquero personal, ¿no? Entonces nos quedamos con la primera parte, ¿cómo valoramos la transición ecológica? Pues yo creo que la transición ecológica... Perdón, Gonzalo, perdona. No, y los valores que vale. pueden verse beneficiados. Yo creo que la transición ecológica es un elemento positivo, ¿no? Y es un pilar que, como les decía, pues intenta minimizar uno de los riesgos a los que nos podríamos encontrar, que es esas catástrofes de carácter medioambiental. Y en cualquier caso, los valores que mejor están posicionados pues serían no solamente las empresas que iniciaron antes ese camino, ¿no? Mucho antes, pero vuelvo a lo de antes. Aquí también hay actores en el sector energético que han empezado a hacer esa rotación y esa apuesta hacia las energías renovables que, si bien a priori podrían parecer que van retrasados, luego eso puede revertirse y constituirse también en empresas líderes en el sector. Con lo cual aquí pues habría que hacer una selección de valores analizando muy bien el comportamiento y el balance y los proyectos de esas empresas. Y en cualquier caso, vuelvo a reiterar que asociada a esa transición ecológica también hay que mirar valores relacionados con el suministro de las materias primas o de los materiales necesarios para construir esas redes y también con empresas de infraestructuras. Te había dicho que dos preguntas, pero ya que estamos todavía en tiempo, no vamos a hacer esta última, sino va a ser la penúltima y ya cerramos con otra más. Para la inversión en fondos emergentes, ¿mejor en moneda local o en euro o en dólar? No, bueno, siempre yo creo que es mejor en una moneda de referencia, y si no es así, si es en moneda local, pues siempre con esa cobertura, ¿no?, en una moneda de referencia que pueda ser el dólar, por ejemplo. Muchas gracias, Alicia. Y ya la última pregunta. Nos hacen una reflexión sobre que lógicamente se está expandiendo el gasto como forma de recuperación. Esto está exigiendo una fuerte emisión de deuda y, por tanto, ya has hablado de que puede haber políticas fiscales más duras, ¿no? Y nos preguntan si consideras que todo este proceso no va a producir, pues al final, un juego de subida de impuestos, bajada de consumo que
que perjudiquen gravemente las economías y puedan producir un efecto bomba. Pues efectivamente es un riesgo que existe, ¿no? Porque esas políticas fiscales que se están desarrollando, que por otra parte son necesarias, ¿no? para evitar que haya una destrucción mayor del tejido empresarial y del empleo y que eso se revierta en una herida estructural que luego dé lugar a un menor crecimiento potencial que haga que sea insostenible esos niveles de deuda. Pero lógicamente al final yo creo que la clave va a estar no solamente en los planes de recuperación económica, sino también en el liderazgo que haya en los gobiernos para adoptar nuevas reformas estructurales y que adapten por fin los estados de bienestar al mundo que viene. Si logramos hacer eso, los niveles de deuda irán paulatinamente reduciéndose sin necesidad de acudir a un aumento de la presión fiscal. Pues muchas gracias, Alicia, por tus brillantes respuestas. Finalizamos ya con esta última pregunta y aprovecho para reiterarles mi agradecimiento y les anuncio que pueden volver a ver la presentación si es que están interesados, porque estará a su disposición en YouTube a partir de mañana. Asimismo, a través del chat, a partir de este mismo momento, pueden rellenar un test que a nosotros nos ayudará mucho para futuras conferencias, para adaptar nuestras comunicaciones a sus preferencias. Muchas gracias y buenas tardes.